mucha presencia del Señor en esta mañana, en este lugar. Y tenemos que aprovechar esa presencia porque Dios ha venido una vez más para cambiar. No para cambiar Él, porque no necesita cambiar. Los que necesitamos cambiar somos nosotros. Los que necesitamos cada día poder amoldarnos a su imagen, a su semejanza, a su carácter, a su bondad, a su gran amor y a su gran misericordia. Así que los que estamos preparados para escuchar la palabra de Dios, les invito a que digan amén. Alabado sea el Señor. Mientras en la semana preparaba el mensaje, digo, no me conviene porque pero hay que predicar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es cortante como espada de dos filos, va para allá, también viene para acá. Y quería hablar en este día especial, porque es el Día del Padre, ¿verdad? Y sabemos que hay padres biológicos, hay padres presentes, pero también hay padres, como también las hay madres del corazón, que no han podido tener hijos por distintas circunstancias, pero que en cierta forma se convirtieron en padres de algún chico, una niña, o tal vez de un sobrino al que tuvieron que ayudar por la ausencia de sus padres. La vida da muchas vueltas, pero siempre, de alguna forma u otra, ustedes y yo nos encontramos con Dios. A la vuelta de la esquina, a la vuelta de una situación, siempre podemos ver la mano de Dios. El problema es que a veces no nos damos cuenta que Dios está interviniendo a nuestro favor. Y quisiera compartir con ustedes la escritura en Juan capítulo 8 y saludar a todos los padres en este día, a los varones apostólicos de nuestra iglesia, que Dios los bendiga. A los que nos están mirando a través de las redes también les deseamos a cada padre que Dios los bendiga. Y también, por supuesto, no podemos dejar de recordar a aquellos papás que estuvieron con nosotros, pero que ya están descansando en la presencia del Señor. Juan capítulo 8, verso 19, dice la Escritura: en el nombre de Jesús. Estaba Jesús enseñando, estaba ministrando, y allí dice este verso 19, dice lo siguiente: ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Amén y amén. Ocupen sus lugares, por favor. Si quieren dar un fuerte gloria a Dios, lo pueden hacer. El título del mensaje es la pregunta que le hicieron a Jesús: ¿dónde está tu Padre? Y este mensaje, este texto, no lo voy a desarrollar porque no tiene que ver con el mensaje en sí. Pero me llamó mucho la atención cuando los fariseos, los que trataban de perseguir, de engañar o de que Jesús se equivocara, le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Y quisiera aplicarlo hoy en el Día del Padre específicamente, porque este texto habla más que nada de la divinidad de Jesús. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, ¿sí? Pero no vamos a hablar de la divinidad de Jesucristo, sino vamos a tomar esa pregunta que le hicieron: ¿dónde está tu Padre? Y la vamos a llevar a este tiempo, a este Día del Padre, para que alguien nos pregunte o podamos preguntarle a alguien, ¿dónde está tu Padre? Hoy se celebra el Día del Padre. ¿Cuántos recibieron algún presentito, un regalito, una tarjetita? Los chicos chiquititos por ahí con algún dibujito, algo que hicieron en la escuela en la semana. Amén. Hoy se celebra el Día del Padre. Sin embargo, siempre que podamos llegar a comparar con el Día de la Madre, nos quedamos muy cortos, ¿sí? El Día de la Madre tiene, si bien hoy es una celebración, pero el Día de la Madre las mujeres, las hermanas nos ganan, pero por mucha distancia, ¿sí? Y preguntaba tal vez, la pregunta era ¿por qué será? Será, bueno, ellas, las mujeres, son las encargadas de traer a luz a los hijos. Pero también me preguntaba, ¿será que tal vez nosotros como padres no hemos sido los ejemplos que deberíamos ser? Tal vez no hemos sido representantes íntegros de llevar el nombre o el título de padre. ¿Será que no expresamos el amor que tenemos para con nuestros hijos, para con nuestra esposa? ¿Será que en algún momento o en alguna situación, o tal vez a lo largo de nuestra vida como padres, nos hemos quedado cortos en algo? Bueno, ese mensaje es para los padres
para ustedes y para mí también. Porque si hay algo que no estuvimos haciendo, si hay algo que nos estuvimos equivocando, hoy tenemos la posibilidad que con Dios podemos cambiar. Que con Dios podemos cambiar nuestro carácter, nuestra forma, nuestro amor, que muchas veces lo tenemos adentro, pero el amor se demuestra, porque si no, no sirve ese amor. Podemos decir, yo amo a mi familia, pero el amor se demuestra. La fe por sus obras, la fe al llevarse a la acción se muestra la verdadera fe que uno tiene. Nadie puede decir, yo tengo fe y no hacer nada. También nosotros como padres, no podemos decir, yo soy padre, pero no hacer nada a favor de nuestra familia. Alguien dijo, y hablamos de los padres biológicos, ¿no? Hoy tenemos algunos, se han querido sacar el título de encima. No, yo no tengo, ese chico no es mío, pero hoy a través del ADN, a través de un estudio, un análisis, se puede saber específicamente de quién es ese hijo o esa hija. Pero no, hablamos de que no es solamente el título. Alguien dijo en una oportunidad, tener hijos no nos convierte en padres, porque tener un piano en casa no nos convierte en pianistas. Estoy hablando de no solamente el hecho biológico de ser padres, sino de aplicar esa palabra padre, que significa tener responsabilidad, tener seguridad, tener la firmeza también de que tenemos de nuestra parte a Dios, que nos puede ayudar a superar todos los problemas y todas las angustias que se puedan presentar. La palabra padre en la Biblia tiene muchos sinónimos, no solamente hijo de una persona, sino también la palabra padre se utiliza para un antepasado o para el fundador de algo. En la palabra padre se encarna y se centra la unidad de la familia. Diga usted la unidad de la familia. Dios ha dado autoridad al hombre para que sea la autoridad espiritual en el hogar, para ser el dirigente, para ser el hombre responsable, el proveedor a todas las necesidades. Y cuando decimos proveer, todos piensan en el dinero. Eso es una pequeña parte. Porque hay otras cosas dentro de la familia que como padre usted y yo tenemos que hacer y que son mucho más valiosas que todo el oro del mundo. También se le llama padre a un abuelo o a un antepasado. También se le llama padre a un bienhechor, a un sabio, a un maestro o a un consejero. En el Nuevo Testamento los miembros más viejos de la comunidad cristiana se los llamaba ancianos, pero también se los llamaba padres. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios se revela como Padre, pero también como Padre de su pueblo. Por eso Israel se dirige a Dios como Padre. Y no es casualidad que Jesús enseñó el modelo de oración que se titula Padre Nuestro y comienza por lo primero, Padre Nuestro. Es decir, propio, me he apropiado de Dios porque Dios se ha apropiado de mi vida. Dios ha cambiado mi vida, ha cambiado mi ser, ha cambiado mi carácter. Y cada día entiendo que tengo que ser conformado a la imagen de Dios. Y en el Padre Nuestro ese modelo de oración no es para que lo repitamos como hacíamos antes como loro, que no cambia nada, sino entendiendo que Jesús estaba enseñando las prioridades de la oración. Que no podemos empezar nuestra oración pidiendo el pan de cada día si no tenemos primero con nosotros a nuestro Padre Celestial. Por eso el Padre Nuestro empieza, Padre Nuestro que estás en los cielos. Amén. Alabado sea el Señor. Y mediante Jesucristo, el creyente, ahora ustedes y yo nos dirigimos a Dios como Padre. Le decimos, Padre mío, Dios mío. Decimos, Señor, por medio de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús. Es decir, Jesús es el mediador entre Dios y nosotros. Entre el poder que Él tiene y las necesidades que usted y yo podemos llegar a tener. Dios creó al hombre para ser padre, pero también con un tremendo potencial. Digan los padres, un tremendo potencial. Un tremendo potencial para hacer influencia positiva y transformadoras en sus hijos y en su familia. Hay muchas definiciones de liderazgo y la que más me gustó y la he visto en muchísimos libros de liderazgo, en seminarios, es la que trajo en una oportunidad hace muchos años atrás John Maxwell, pastor y líder. Él dijo que liderazgo es influencia. Liderazgo es influencia.
Y el liderazgo no es solamente aquel que hace las cosas bien, porque también hay quienes hacen las cosas mal y son líderes, porque hay muchos que lo siguen, a pesar de que están haciendo cosas malas. Amén. Entonces nosotros como padres podemos reemplazar esa palabra líder. Padre es tener influencia. Es tener una influencia positiva sobre nuestra familia, sobre los intereses de nuestra familia. Es tener influencia sobre lo que está pasando hoy, sobre las necesidades, pero también lo que va a pasar el día de mañana. Y hoy, si hay algo que nos está faltando a nosotros como padres, si aún no llegamos a lo que deberíamos ser como padres, no es tarde para pedirle al Señor esa fuerza, ese poder transformador, de tal manera de que juntos como padres podamos cumplir el propósito de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Jesús puede cambiar tu vida. Jesús puede encaminarnos a la dirección correcta, no esperar al domingo que viene o a otro día al Padre, sino hoy mismo. Hoy mismo, al terminar la reunión, podemos salir de este lugar completamente transformados. Pero eso no es una decisión de Dios. Dios lo quiere hacer. El problema está en ustedes y en mí. Decidirnos a cambiar. Decidirnos a entregar en este altar todas nuestras cargas, todos nuestros cansancios, pero también nuestro mal carácter, nuestro egoísmo, nuestra falta de demostrar amor. Porque hay quienes tienen amor, pero le falta la expresión, o nos falta la expresión, que es lo que más necesitan los que están a nuestro alrededor. En Lucas capítulo 15, Jesús cuenta la famosa y hermosa parábola del hijo pródigo. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, diga usted 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, ¿qué hizo? ¿Se enojó? No, le repartió los bienes. Diga usted, le repartió los bienes. En la historia del hijo pródigo, el padre tenía bienes para darle a su hijo. ¿Qué es lo que usted tiene hoy para darle a sus hijos? Y preste atención, nuevamente, cuando decimos bienes no nos referimos solamente a bienes materiales. El hijo pródigo quería el efectivo. ¿Sí? No quería un diploma, no quería un cheque, él quería el efectivo para irse a otra provincia, fuera de la voluntad de su padre, y ustedes conocen la historia, no lo vamos a explicar ahora. Así terminó tan mal, que en algún momento reaccionó, diga usted, reaccionó, y dijo, no hay mejor lugar para poder estar que en la casa de mi padre. Y volvió arrepentido, el padre no lo regañó, el padre no lo rechazó, mucho menos, sino al contrario, lo recibió con los brazos abiertos porque dijo, mi hijo estaba muerto, pero ahora ha revivido. Ahora él estaba lejos, pero ahora lo tengo conmigo. Alabado sea el Señor. Para nuestros hijos, ustedes y yo tenemos bienes. Que no, vuelvo a repetirlo, no, los bienes no solamente son cosas materiales. Cuando hablamos de bienes de padre para con nuestros hijos, son bienes, la mayoría y los más importantes son los bienes espirituales. Ser un consejero, traer palabra de ánimo a nuestros hijos, orar por ellos, darle dirección cuando tengan que tomar decisiones, darle una palabra de Dios cada día. Porque en la escuela o en el trabajo, según la edad, tienen tantas palabras, miles y miles de palabras que escuchan por día, que llegan a su mente y su corazón, pero el padre tiene que estar para darle palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es eficaz para transformar cualquier sentimiento, cualquier pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Cuando Pablo escribe en la segunda de Corintios, en el capítulo 12, y preste atención lo que dice papá, porque todos, hasta que recibí este mensaje en un seminario, lo entendía al revés. Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y en el verso 14 de este capítulo 12 dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y siempre está la mentalidad de que, bueno, no veo la hora de que mis hijos crezcan para que me ayuden, para que me sostengan, para que me paguen esto y aquello. No es así. La Biblia dice todo lo contrario. Hasta el último día de nuestra vida, como padres tenemos que proveer para nuestros hijos. Seguramente alguno está, no tengo un peso en el bolsillo. No estoy hablando solo de lo económico. No estoy hablando solo de dinero. Tenemos que estar en todo momento para proveer para nuestros hijos. Lamentablemente, estamos viviendo una generación
donde muchos padres no disciplinan a sus hijos porque tienen temor de que se les haga daño. Y salieron los profesionales de la salud, los profesionales de los problemas mentales y la psicología y tantas cosas. No es que estoy en contra. El problema es que tenemos que tener la seguridad de estar en contra cuando se aparta el consejo de aquello que dice Dios en su palabra. Eso no es una cuestión mía. Si Dios dice blanco, tiene que ser blanco. Y por más que venga el profesional, súper profesional, el afamado o quien sea que ha estudiado y tiene cientos de diplomas, no puede contrariar lo que Dios dice en su palabra. Porque Dios está hablando de cosas espirituales donde ningún médico, ni la ciencia, ni psicólogo, ni nadie puede llegar. Porque nadie ha podido ni podrá llegar al alma, que es el asiento de las emociones. Es donde se decide vivir o quitarse la vida. Es donde se decide seguir en el matrimonio a pesar de todo y hasta el último día de nuestra vida, o decidimos quebrar el matrimonio, y quebrando el matrimonio se quebranta la palabra de Dios. Quebrando la palabra de Dios jamás podemos encontrar la bendición de Dios. Sin embargo, las circunstancias, las experiencias de la vida, nos encontramos que muchos hijos jóvenes, hoy las estadísticas nos dicen que hay chicos de 12 o 13 años que se están suicidando. Estamos encontrando adolescentes. Esto sucedía hace años atrás, que los jóvenes mayores, por así decirlo, entraban en depresión y se suicidaban. Hoy tenemos adolescentes que están deprimidos. ¿Será tal vez que en nuestro tiempo, hace una década atrás, no existía el celular? ¿Será tal vez que como padres no estamos supervisando a nuestros hijos? ¿Será que en lugar de tener la responsabilidad de supervisar lo que están mirando, lo que están haciendo nuestros hijos, le damos el celular para que se entretenga? Y lo que es peor, el celular también se lo damos a nuestros hijos para que nosotros juntos podamos adorar a Dios. Hermanos, reaccionemos. Estamos en la casa del Señor. Hemos venido a adorar al Señor, hemos venido a escuchar su palabra, hemos venido a entregarle nuestras cargas, nuestros cansancios. No podemos darle el celular a nuestros hijos. Tenemos que enseñarle. Hermano, no se va a frustrar. Algunos de los hermanos mayores que tienen 40, 50 años, ¿está frustrado? Se ha quebrantado porque sus padres lo disciplinaron. Y cuando hablamos de disciplina, no hablamos de castigo físico. Hay cosas que ustedes y yo podemos quitarle a nuestros hijos que sabemos que lo quieren, pero es la forma de disciplinar. Porque si usted y yo como padre no disciplinamos, no le ponemos límites. En los últimos tiempos se enseña que el padre tiene que ser amigo de los hijos. ¡Mentira! Porque si el padre se hace amigo de los hijos, se pone a la misma altura que los hijos. Y nosotros como padres tenemos que estar por arriba, porque tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Podemos ser compañeros, podemos tener toda la confianza para hablar con ellos. Está perfecto, pero nunca ponernos al igual. Nuestros hijos tienen que entender que papá es la autoridad, que tenemos que respetarlo. Amén. Alabado sea el Señor. Cuando Dios da a Moisés los 10 mandamientos allí en el monte Sinaí, el cuarto mandamiento, el primer mandamiento con promesa, es el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué decimos que es un mandamiento con promesa? Porque dice a continuación, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, vivimos en una sociedad enferma. Una sociedad enferma espiritualmente. Una sociedad enferma emocionalmente. Una sociedad donde se mueven y toman decisiones por lo que sienten y no por lo que realmente debería ser. Pero lamentablemente eso está entrando a la iglesia. Hay creyentes que se mueven por sentimientos y no por la obediencia a la palabra de Dios. Hoy no siento de ir a la iglesia, no siento de diezmar. Aquel me hizo algo, no siento de perdonarlo. No es así, hermano. Tenemos que cambiar la manera de pensar para que de esa manera, como dice la Escritura en una de las versiones bíblicas, podamos cambiar nuestra manera de vivir. Por eso les dije, este mensaje para los padres, para ustedes y también para mí, es para aprovecharlo en este día y tomar decisiones claras.
La Biblia una y otra vez dice que debemos disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Dios también lo hace con ustedes y conmigo, que ya no somos pequeños. Amén. En Hebreos capítulo 12, y lo voy a leer de la versión en lenguaje sencillo, a partir del verso 5, el autor de Hebreos dice: pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo de Dios que le da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia. Ni te pongas triste cuando Él, o sea, cuando Dios te reprenda. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera a su hijo. Dios disciplina, Dios castiga, Dios corrige a todo aquel que ama. ¿Sí? Porque lo ama, entonces lo corrige. Pero a continuación dice algo muy interesante. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Alabado sea el Señor. Y sigue diciendo, porque, escúchate con atención lo que dice, porque no hay un padre que no corrija a sus hijos. En la mente y el corazón de Dios, Dios dice, no hay padre o verdadero padre que no corrija a sus hijos. Si Dios no los corrige, como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, continúa diciendo, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros, ¿qué hacíamos? Los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Diga usted vida eterna. Y nuevamente, como el autor de Hebreos está diciendo, mirá, si no la entendiste, sigo con esto. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Y termina diciendo, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, dice el autor de Hebreos. Pero, diga usted, pero, gracias a Dios siempre la Biblia tiene un pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. La disciplina no viene sino para corregir, para orientarnos. Dios dice claramente, si somos hijos de Dios y reconocemos a Él como Padre, Él, si nos equivocamos, nos va a disciplinar. ¿Por qué? Porque no se trata de situaciones en la vida presente, sino Dios está mirando nuestro futuro eterno en los cielos. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Por qué será que algunos cuando hay problemas, hay problemas en el hogar, problemas con los hijos, recurren a consejeros o a veces al pastor o a algún ministro? ¿Por qué nosotros los padres no tratamos de resolver los problemas? Porque bíblicamente es el padre, el líder del hogar, es la autoridad espiritual que Dios estableció. Hermanos, en la iglesia primitiva no había templos donde los cristianos, por 300 años los cristianos se reunían en las casas, como estamos haciendo ahora en los grupos de amistad. Y allí donde entraba el cristianismo en un hogar, el padre que se convertía se constituía el sacerdote del hogar, y de hecho es el sacerdote del hogar, el encargado, el que tiene la responsabilidad delegada por Dios de ministrar y de administrar las cosas espirituales, sobre todo. No solamente, bueno, pero yo trabajé todo el día, estoy cansado. No. Vuelvo a repetir, es mucho más que hablar de economía, es mucho más que traer el dinero, es mucho más que dar un regalo. Va con cosas espirituales que a veces nosotros no nos damos cuenta. Como padres, no tenemos algo importante para comunicar a nuestros hijos. ¿Qué le estamos dando como padre a nuestros hijos? Pero muchas veces, lo hemos visto, si tu Dios es el dinero, si tu Dios es el trabajo, si tu Dios es el auto, si tu Dios es la computadora y tantos otros dioses que podríamos encontrar, ¿qué podrán recibir nuestros hijos de parte de Dios? ¿Qué cosas buenas podrán ellos recibir? Hoy, diga usted, hoy tenemos que cambiar esto. Hoy tenemos que cambiar de sentido. Tenemos que cambiar nuestro trato con nuestra familia. Tenemos que dejar aquellas cosas que afectan las relaciones dentro del ámbito familiar. Papá, le dijo
un hijo a su padre, papá, no tengo ganas. Y el padre le dijo, ¿sabes, hijo? Yo sí tengo ganas. Aunque estoy cansado, aunque trabajé toda la semana, pero yo tengo ganas. Tengo ganas de alabar a Dios, tengo ganas de comunicarte algo importante para tu vida y tu futuro. Tengo ganas de que juntos sirvamos a Dios. No hay más gratificación para un padre que cuando su hijo crece, lo ve sirviendo a Dios. Tal vez en las pequeñas cosas. Amén. Tal vez en las pequeñas cosas, pero está sirviendo a Dios. Porque la Biblia dice que si somos fieles en lo poquito, Dios nos va a poner sobre muchas cosas. Entonces tenemos que empezar a ser responsables en las pequeñas cosas para que con la bendición de Dios, Dios nos ponga en cosas más grandes. La gente, hermanos, no tiene vergüenza de adorar a sus ídolos. Hacen cola, están 3 días antes en determinado lugar. No tienen vergüenza. Y lo hacen con toda libertad. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Entonces, usted como padre, no tenga vergüenza de levantar sus manos y alabar al Señor. No tenga vergüenza de hacer una oración al Señor. Sí, yo lo sé, acá es mucho más fácil porque todos levantan la mano, pasamos desapercibidos. Pero hágalo en su casa, hágalo para que sus hijos lo vean. Porque si como padre le decimos a nuestros hijos, tenés que orar, y ellos nunca nos ven a nosotros orar, mi padre es un hipócrita. Lo hace solo en la iglesia para ser vista de los demás. Y eso es lo que condenó Jesús precisamente de los fariseos. Alabado sea el Señor. La iglesia primitiva tuvo un gran crecimiento y los encargados de llevar adelante el hogar en lo espiritual eran los padres de familia. Busqué me vino la palabra distinguir. Diga usted distinguir. Y la busqué en el diccionario. La palabra distinguir dice conocer la diferencia que hay de unas cosas a otras. Es saber diferenciar, discernir, comprender, identificar, advertir, percibir y también reconocer. Y en Levíticos, en el capítulo 10, cuando Dios habla a su pueblo y dirige las ordenanzas hacia los sacerdotes, recuerden que ahora en Cristo Jesús ustedes y yo, hombres y mujeres, somos reyes y sacerdotes para Dios porque somos los encargados de ministrar la presencia del Señor. En el capítulo 10 de Levítico, versos 9 y 10, y lo leo de la versión en lenguaje sencillo, dice: cuando tú y tus hijos, no dice cuando tus hijos, cuando tú y tus hijos tengan que entrar en el santuario, es decir, ministrar las cosas de Dios, no deberán haber tomado ninguna clase de bebida que pueda emborrachar. Pues ustedes deben saber distinguir. Y ahí encontré, al leer ese texto, encontré la palabra distinguir. Porque ustedes deben saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo, dice Dios, y lo que no tiene nada que ver conmigo. Entre lo que es puro y entre lo que es impuro. Todos los sábados a la mañana, todos los domingos a la mañana, si usted enciende el televisor para ver las noticias, va a ver a alguien que chocó, hizo un desastre con su auto, chocó a otros autos. El 100% problema del alcohol. Y la orden de Dios es no beban, la Reina Valera dice vino ni sidra. No beban alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol afecta a los sentidos. Y como padres nosotros tenemos que estar conscientes de lo que estamos viviendo y lo que se está viviendo a nuestro alrededor. ¿Para qué? Conscientes para poder distinguir aquellas cosas que puedan llegar a afectar a nuestros hijos. Porque estamos hablando no de valores temporales, sino de valores eternos. Alabado sea el Señor. En Deuteronomio 18 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ojo, no es solamente no beber vino. Hay a veces otras costumbres o tradiciones que nos ponemos a celebrar y que tienen sus raíces idolátricas. Amén. Hay festividades y situaciones donde se mezcla lo espiritual y dice, no aprenderás así de las naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y esto me mató, hermanos. Ya lo había leído otras veces. Dios dice, perfecto serás delante de mí. Esa es la medida de Dios. Dios no se anda con vuelta. Dios no le gusta la mediocridad.
Dios no quiere que te estés arrastrando todo el día como padre. Dios quiere levantarte como un hombre de Dios, un hombre de valor, un hombre de poder, un hombre que sepa administrar la presencia de Dios en su vida, pero también en su familia. En Mateo capítulo 5, Jesús mismo dijo: sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Cuando Jesús dijo esto, sabemos que Dios es perfecto en todo. Dios no tiene falla, por eso es Dios. Cuando Él dijo que nosotros tenemos que ser perfectos, no se refería a que no cometiéramos pecado. Usted y yo no somos de plástico. Tenemos emociones, tenemos cierta forma, cierto carácter. Reaccionamos ante las injusticias de la vida o de nuestra sociedad. Cuando dice que debemos ser perfectos, significa que debemos amoldarnos al carácter, al corazón y a los pensamientos de Dios. Perfecto significa entero. Dios está necesitando hombres enteros. Está necesitando padres íntegros, es decir, de una sola pieza, que no tenga ninguna fisura por la cual pueda entrar el diablo para romper la familia. Que sea sin tacha, que sea maduro, completo. ¿Y cómo podemos ser perfectos? Necesitamos ser perfectos en carácter. Necesitamos ser perfectos en santidad, porque la Biblia dice: sin santidad no podemos ver a Dios. En madurez. En madurez, diga usted en madurez. ¿Por qué? Porque no podemos esperar lo mismo de un niño, de un adolescente, de un joven que un hombre maduro. ¿Sí o no? No esperamos que reaccionen de la misma manera un bebé, un adolescente, un joven o un hombre maduro. Creemos que un padre, según Dios, debe reaccionar en todas las circunstancias de la vida de manera madura. Debe ser un hombre de Dios con todas las letras. Alabado sea el Señor. Si a alguno le duele, a mí me dolió primero al preparar el mensaje. Vuelvo a repetir, no es solamente para ustedes, es también para mí. En Ezequiel capítulo 18, viene palabra de Dios a través del profeta Ezequiel y dice: los padres comieron las uvas agrias. No hay peor cosa que comer uvas agrias. Parecen lindas, las compramos y están carísimas. Pero nos ha pasado desde chico que un hermoso racimo y por ahí comemos una que... Y algunos cristianos tienen esa cara. Cuando hablamos de gozo, paz y alegría, andan todo el día así. Parece que a la mañana cuando se levantan toman un vaso de vinagre. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice el profeta Ezequiel, que recibe palabra de Dios. Dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué es la dentera? ¿Qué es la dentera? Pero claro, hermano, si usted no lee la Biblia, mucho menos va a ir a buscar qué significa dentera. Por eso tenemos que ir al mataburro. Eso que usábamos, eso grueso que usábamos cuando éramos chicos, ahora está, lo tenemos en el celular, tenemos toda la Real Academia Española, tenemos todo, pero no lo usamos. Vamos al TikTok, que es más entretenido. Y así nos va. La dentera es cuando usted come algo por lo general agrio que le afecta. La dentera también es, ¿cuántas veces ha pasado que estando en clase, en el pizarrón, se desliza la uña sobre el pizarrón? No hagas así, eso es dentera. Y Dios le estaba diciendo a su pueblo que por el pecado, la desobediencia de los padres, los hijos estaban pagando la culpa. Amén. A ellos le está yendo así por culpa de ustedes que no hicieron lo que tenían que hacer. Yo le di mis órdenes, le di mis leyes para que se enriquezcan, para que tengan poder, para que sean felices, para que tengan gozo y paz de sus enemigos, pero han sido desobedientes. Así le va a ustedes, pero así también le está yendo a sus hijos. Pregúntale al que tenés al lado: ¿cómo está tu dentera? Alabado sea el Señor. Y termino con esto, hermanos. ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que le estamos entregando hoy? En Mateo capítulo 7 Jesús dijo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Papi, ¿tenés algo de comer? Sí, hijo, ahí traje medio ladrillo. Y hay algunos adolescentes que se lo comen igual, O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, dice Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan. Dios no te va a dar nada que no se lo pidas. Entonces, si hoy le pedimos que nos cambie, si hoy le pedimos que realmente podamos representar dignamente el nombre de padre o papá o papi, se lo tenemos que pedir y Dios lo va a dar. Cuando en los evangelios Jesús dijo Abba Padre, esa expresión Abba es papito. Y qué lindo cuando nuestros hijos son chicos y vienen papito, papito, alguna apenas lo pronuncia cuando son muy chiquitos y no se enternece. Papito, papito, ¿me prestás tu celular? Papito, tenés plata, 18 años y ya sigue. Papito, ya sabemos, cuando vienen con papito y tienen 17, 18 años ya sabemos lo que pasa. Alabado sea el Señor. Hermanos, no deje que el ladrón robe su casa. Creo que los otros días en la predicación sobre escatología, sobre el futuro, hablamos. En Mateo capítulo 24 Jesús dijo, pero sabed esto, que si el padre de familia, diga usted padre de familia, supiese a la hora que ha de venir el ladrón, velaría, es decir, estaría atento y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Amén. Los padres tenemos que estar atentos, tenemos que velar, supervisar a nuestra congregación, que es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. En Lucas 2, dice la Escritura, Jesús preguntó, ¿por qué me buscáis? ¿Se acuerdan la historia? Jesús era niño, unos 12 años, se había quedado en Jerusalén, sus padres, José con María ya se regresaban a su hogar allí en Nazaret, pero Jesús se quedó y se quedó no en cualquier lugar. ¿Sí? No se quedó jugando al padre o al papi, estaba en el templo. Diga usted, estaba en el templo. Y cuando sus padres, con temor, preocupados, lo encontraron a Jesús, imagínense, habían ido, no sé, un día, no recuerdo bien, un día, 2 días de camino, y ahí se dieron cuenta que Jesús no estaba porque eran muchos los que iban y pensaban que iban con los parientes. Cuando volvieron lo encontraron en el templo y Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Otra versión dice, ¿no sabían que yo debo estar en la casa de mi Padre? Otra versión dice, ¿no saben que yo debo estar donde está mi Padre? En otras palabras, un padre debe estar donde está Dios. Debe buscar a Dios con todo su corazón. Dios no está solamente en el templo. Dios está en su casa, Dios está en su trabajo, Dios está en la calle, por eso lo guarda, lo cuida, lo libra de todos sus temores. Pero sus hijos son los que se dan cuenta si papá está en Dios, si realmente papá está en los negocios de su padre. No estoy hablando de negocio de plata, hermano, vuelvo a repetir, sino en las cosas de Dios, sirviendo a Dios, en los intereses del reino de Dios. En 2 Corintios Pablo dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Alguien dijo, vive de tal forma que cuando tus hijos piensen en la justicia y en la integridad, piensen en papá. Necesitamos en esta mañana hacer un compromiso. Comprometernos como padres sin importar la edad que tengan nuestros hijos, para que ellos sean testigos de nuestra relación personal con Dios, que nos oigan orar con fervor, que nos escuchen conversar sobre las cosas de Dios, que nos oigan comunicar nuestra fe a otro, que nos vean poner a Dios en el primer lugar en la economía de la familia, que nos vean visitar y ayudar al necesitado, que nos oigan decir solo cosas positivas de otras personas, aunque haya muchas negativas, que nos vean crecer mental y espiritualmente, que sientan nuestro profundo amor y entrega a los demás. Espera de tu hijo lo mismo que has hecho con tu padre. Es un dicho que alguien dijo una vez. Espera de tu hijo lo mismo que estás haciendo ahora con él. Porque cuando crezcan, es muy probable que ellos van a tomar las mismas decisiones que tomó su papá. Y no sé si a todos les ha pasado, pero cuando un hombre
se da cuenta de que quizás, ya siendo grande, su papá tenía razón cuando le decía, ya tiene un hijo que piensa que su padre no tiene razón. Entonces tengamos paciencia con aquellos que son padres de hijos adolescentes. Los invito a ponerse de pie. Un profesor en una escuela estaba enseñando, tenía una clase bastante nutrida, bastante grande. Y le preguntó a los chicos, a los jóvenes, les preguntó: ¿cuántos de ustedes quisieran tener una esposa como su mamá? Yo, todos. Sí, levantaron las manos. Y luego este mismo profesor le preguntó a las chicas, le dijo: chicas, ¿cuántas de ustedes quisieran tener un esposo como su padre? Nadie levantó la mano. Nadie hizo un gesto o algo. Todas ellas guardaron silencio. En el libro de Cantares dice: me puse a cuidar otras viñas y la mía descuidé. No descuide su hogar. No descuide su matrimonio, papá. No descuide su vida espiritual. Porque no se trata de cosas temporales. Están en juego cosas eternas. Y son las cosas eternas las que a Dios le interesa. Ojalá el día de mañana Dios nos encuentre sirviendo juntos al Señor con nuestros hijos. O sobre todas las cosas, allí en el cielo, con toda nuestra familia. Que no se pierda ninguno. Adoremos al Señor.